Mi madrastra codificó nuestras vidas por colores y escribió un libro sobre nuestra perfecta familia ensamblada. Mientras los 6 niños manejábamos en secreto un servidor de Discord llamado Sobreviviendo a Susan. Cuando me negué a dejar que usara el tazón de mezcla de mi madre fallecida para la sesión de fotos de su libro de cocina, intentó que me enviaran a un internado terapéutico. Mi madrastra Susan pensó que había creado la familia ensamblada perfecta, pero los 6 niños teníamos otros planes. Al crecer, pensé que en todas las casas había un calendario codificado por colores en el refrigerador. El lunes era azul para las actividades de Jake, el martes era verde para la danza de Mia, el miércoles era morado para las tutorías de Ethan, el jueves era rojo para el violín de Emma. El viernes era amarillo para mi fútbol. El sábado era naranja para la clase de arte de Noah. Los domingos todos teníamos tiempo en familia juntos. 8 personas alrededor de una mesa hecha para 6. Susan sonreía a su hermoso grupo mientras pasaba la ensaladera. Yo tenía 9 años cuando mamá murió. Esos 2 años solo con papá, Emma y Noah se sintieron tranquilos pero reales. Luego papá conoció a Susan en terapia de duelo y, de repente, nuestra casa explotó con extraños. Ella se mudó con sus 3 hijos, Jake, que tenía mi edad, Mia, que tenía 13, y el pequeño Ethan, que tenía 7. 6 niños amontonados en una casa de 4 habitaciones. 23 marcos de fotos en la repisa donde antes solía haber 3. Para cuando cumplí 12 años, comencé a notar el silencio entre nosotros, los niños. No fue obvio al principio, solo pequeñas cosas. Emma de repente necesitaba usar el baño cada vez que Mia entraba en la cocina. La sonrisa de Jake se congelaba cuando yo hablaba. Durante las cenas dominicales, nos coordinábamos como una operación militar, nunca sentándonos adyacentes, nunca buscando el mismo plato, nunca haciendo contacto visual directo. Susan bromeaba diciendo que tenía a los niños más organizados del mundo. Todos nos reíamos, pero sonaba como cristal rompiéndose. A los 13 años, ya había mapeado las zonas de guerra invisibles de nuestra casa. El cuarto de recreo del sótano donde Jake accidentalmente borraba mis juegos guardados cada semana. La isla de la cocina donde Mia plantaba su tarea exactamente donde a Emma le gustaba desayunar. El gabinete del baño donde alguien seguía moviendo las cosas de otro al baño de visitas. Pensé que solo nos estábamos ajustando. Susan lo llamaba caos hermoso. La verdadera educación vino de mi hermana Emma. Ella comenzó a señalar cosas. Nota cómo Jake de repente es alérgico a nuestro detergente para la ropa. O por qué a Mia le dan migrañas cada vez que queremos ver la película favorita de nuestra mamá. Los 6 habíamos creado un sistema elaborado para evitarnos mutuamente mientras manteníamos la fantasía de armonía de Susan. En la fiesta de 40 años de Susan, ella insistió en que todos contribuyéramos a la celebración. La cocina se convirtió en un campo de batalla disfrazado de preparativos de cumpleaños. Emma usó el último extracto de vainilla que Mia necesitaba. Jake escondió la batidora buena cuando me vio buscándola. Noah derribó accidentalmente los suministros de decoración de Ethan. Al anochecer, teníamos 6 postres separados, cada uno presentado de manera más pasivo-agresiva que el anterior. Susan pensó que era maravilloso. Mis bebés todos querían hacerme algo especial. El punto de quiebre ocurrió cuando yo tenía 15 años. Necesitaba imprimir un ensayo y tomé prestada la computadora de Mia. Fue entonces cuando vi el servidor de Discord. Sobreviviendo a Susan, los 6 niños eran miembros, incluso el pequeño Ethan. Los mensajes se remontaban a 3 años atrás. Jake lo había iniciado después del primer viaje de campamento de unión familiar de Susan, donde nos obligó a compartir tiendas de campaña. El chat era brutal. Horarios de baño actualizados en tiempo real. Advertencias sobre los estados de ánimo de Susan. Temporizadores de cuenta regresiva para el final de las actividades familiares forzadas. El canal que hizo que me temblaran las manos se llamaba Estrategias de Salida. Jake contaba los días para la universidad. Mia había mapeado qué parientes la recibirían durante los veranos. Emma estaba investigando la graduación temprana. Noah tenía folletos de internados escondidos debajo de su cama. Incluso Ethan, con solo 10 años, había preguntado por campamentos de verano. Pero el peor canal era cosas que no podemos decir. Emma había publicado sobre escuchar a Susan tarareando en la cocina de nuestra mamá y querer gritar. Noah admitió que a veces olvidaba la voz de mamá y odiaba la risa de Susan por llenar el silencio. Jake había escrito a las 2 a.m. Sé que no es su culpa que su mamá muriera, pero los odio a todos por existir en mi casa. Esa noche en la cena, observé cómo interpretábamos nuestra sinfonía habitual de falsas sonrisas y amabilidad calculada. Susan contó su historia favorita sobre lo bendecida que era. Como otras mamás en el club de lectura envidiaban su hogar armonioso. Emma apretó su tenedor tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Noah estaba dibujando rutas de escape en su servilleta. Ethan ya había perfeccionado la mirada perdida de los 1000 metros.
Me di cuenta de que Susan había construido su vida de ensueño sobre las espaldas de 6 niños que habían renunciado a su ser auténtico para mantener su engaño. Ella genuinamente creía que éramos hermanos que habíamos elegido este vínculo. No tenía idea de que ella era lo único que mantenía a 6 niños traumatizados atrapados en la misma casa, fingiendo felicidad mientras contábamos los días como prisioneros. Susan anunció que estaba escribiendo un libro sobre nuestro viaje. Quería ayudar a otras familias ensambladas a lograr lo que nosotros teníamos. 2 semanas después, durante su día de cocina familiar para la sesión de fotos del libro, tomó el tazón de mezcla vintage de mi mamá, el que tenía una pequeña muesca de cuando yo tenía 5 años, el que mi mamá usaba para las galletas de Navidad. Se lo entregó a Ethan, diciéndole que sonriera para el capítulo de nuevas tradiciones familiares. Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Eso no es tuyo. Todos se congelaron. La sonrisa de Susan flaqueó. El fotógrafo capturó el momento perfectamente. Mi rostro contorsionado por la rabia, su sonrisa congelada en confusión, Ethan aferrado al tazón como a un salvavidas. La cámara hizo clic de nuevo mientras yo estaba allí parado, dándome cuenta de lo que acababa de escapar de mi boca. La sonrisa de Susan se endureció en algo que nunca había visto antes, algo que me revolvió el estómago. Su voz bajó a un silencio peligroso que hizo que los 6 niños contuviéramos el aliento. Los nudillos de Ethan se pusieron blancos alrededor del tazón de cerámica. Papá apareció en la puerta, con su taza de café a medio camino de sus labios. No pude detenerme. Las palabras salieron más fuertes, más claras. Señalé el tazón en las manos de Ethan. Mi voz temblaba, pero seguí adelante, explicando cómo mamá lo había usado cada Navidad, cómo me dejaba lamer la masa de galletas de sus bordes cuando era pequeño. La voz de Susan tembló al responder, insistiendo en que ahora todos éramos familia, que estas eran nuestras tradiciones para compartir. El fotógrafo siguió disparando, capturando cada segundo del desmoronamiento. Emma dio un paso al frente y puso su mano en mi hombro. Su advertencia susurrada para que me detuviera vino con un apretón de apoyo que me decía que ella entendía. Al otro lado de la cocina, Jake sacó su teléfono, sus pulgares moviéndose rápidamente mientras su rostro permanecía completamente inexpresivo. Los ojos de Susan se dirigieron a su pantalla y luego volvieron a mí. Las manos de Susan temblaban mientras despedía al fotógrafo con una alegría quebradiza. Insistió en que esto era solo un momento familiar, que podrían reprogramar la sesión otro día. El fotógrafo empacó rápidamente, sintiendo la tensión que chispeaba en la cocina como electricidad. Papá entró por completo, exigiendo una explicación por la interrupción. Vi a Mia levantar ligeramente su teléfono, con el dedo tocando la pantalla. Más tarde me enteré de que había tomado una captura de pantalla de la expresión de pura rabia de Susan antes de que la máscara de preocupación volviera a su lugar. Susan hiló la historia con maestría. Habló de hormonas y duelo, de resistencia totalmente normal al cambio en las familias ensambladas. Su voz goteaba falsa comprensión mientras yo intentaba protestar, explicar lo del tazón, lo de todo. Los otros niños se quedaron en silencio, con sus rostros cuidadosamente neutrales como habían aprendido a estar. Papá sugirió que diera un paseo para calmarme. Su voz tenía ese tono particular de calma forzada que significaba que no quería lidiar con el conflicto. Al salir, vi a Susan sacar su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Reconocí su modo de control de daños, el mismo envío frenético de mensajes que hacía cada vez que una de sus historias del club de lectura no caía bien. En el garaje, Noah me encontró desplomado contra el banco de trabajo de papá. Me mostró la pantalla de su teléfono sin decir palabra. El servidor de Discord estaba explotando. Está pasando llenaba la pantalla, con mensajes de los 5 hermanos inundando el chat más rápido de lo que podía leer. Jake había publicado un relato paso a paso de la confrontación en la cocina. Mia había subido la captura de pantalla de la cara de rabia de Susan. Incluso el pequeño Ethan había escrito por fin en mayúsculas. Emma apareció minutos después, cerrando la puerta del garaje con cuidado. Sacó su teléfono y me mostró una carpeta que nunca había visto. Años de fotos comparativas llenaban la pantalla. Las publicaciones de Facebook de Susan frente a la realidad. El día de Acción de Gracias donde afirmó que todos habíamos cocinado juntos. Pero el registro de tiempo mostraba a los niños en habitaciones separadas. La noche de juegos familiares espontánea que había requerido 3 horas de amenazas para organizar. Y allí al final, un video de la fiesta de cumpleaños de Susan, mostrando los rostros de los 6 niños mientras ella hablaba efusivamente sobre nuestra perfecta armonía. Parecíamos rehenes. A través de la ventana del garaje, vi a Susan reunir a Jake, Mia y Ethan en la sala. Emma y Noah se presionaron contra el vidrio a mi lado. Los gestos de Susan se volvieron animados mientras hablaba con sus hijos biológicos, señalando ocasionalmente hacia el garaje. Una reunión familiar de emergencia, pero solo para su familia real. A la mañana siguiente, el desayuno fue un campo de minas.
Susan anunció citas de terapia familiar para ayudar a procesar problemas de duelo y ajuste. Pero mientras enumeraba los horarios, me di cuenta de que solo había reservado un espacio para mí. Terapia individual para lidiar con mis obvios problemas. La cuchara de Emma tintineó contra su plato. La mano de dibujo de Noah se detuvo. Jake mantuvo sus ojos en su teléfono, pero vi su mandíbula tensarse. En la escuela, la consejera me apartó antes de la primera clase. El rostro de la señora Peterson mostraba esa expresión cuidadosa que los adultos usan cuando creen que podrías explotar. Susan había llamado, expresando preocupación por arrebatos violentos en casa. La palabra inestable flotaba entre nosotros como una nube tóxica. Me quedé allí atónito mientras la señora Peterson me preguntaba si me sentía seguro en casa, si alguna vez tenía pensamientos de lastimarme a mí mismo o a otros. Jake me acorraló en mi casillero durante el almuerzo. Su habitual distancia fría se había quebrado un poco. 6 niños con un calendario de colores y tiempo familiar entre comillas. Susan está dirigiendo esta casa como una fusión corporativa donde nadie quería fusionarse. Me dijo que Susan estaba entrando en pánico porque el fotógrafo había publicado la confrontación de la cocina en Instagram antes de que ella pudiera detenerlo. Ya estaban llegando comentarios preguntando si todo estaba bien, si esto era parte del proyecto del libro. La imagen cuidadosamente curada de Susan estaba desarrollando fracturas capilares. Después de la escuela, me quedé con Emma y Noah en el círculo de recogida viendo llegar el auto de Susan. Nos ignoró por completo, alejándose sin una segunda mirada. Comenzamos la larga caminata a casa bajo la lluvia invernal. El estuche del violín de Emma golpeando su pierna con cada paso. La señora Chen, la vecina, me detuvo mientras subíamos por el camino de entrada. Mencionó que Susan le había pedido que vigilara cualquier comportamiento preocupante de mi parte. Su voz puso un énfasis particular en la palabra preocupante, y miró significativamente hacia donde estaban Noah y Emma, temblando de frío. Susan había insinuado que yo podría ser un peligro para los niños más pequeños. Lasra. Chen me palmeó el hombro y dijo que le dijo a Susan que eso parecía poco probable, pero que yo debía saber lo que se estaba diciendo. Esa noche, descubrí que Susan había cambiado la contraseña de Netflix. Mi perfil había desaparecido por completo. Años de historial de visualización borrados como si nunca hubiera existido. Fue algo pequeño, pero se sintió como el comienzo de algo más grande. Borrado digital, plataforma por plataforma. Emma me encontró mirando la pantalla de inicio de sesión. Se sentó a mi lado y abrió su correo electrónico, mostrándome un borrador que Susan se había enviado a sí misma. Probablemente enviado accidentalmente con copia a la cuenta de Emma ya que compartían un calendario familiar. El asunto decía, capítulo 12, cuando el amor no es suficiente, lidiar con el hijastro problemático. Mi nombre aparecía 17 veces solo en el primer párrafo. Me estaba convirtiendo en el villano de la historia de Susan. El niño problema que amenazaba su perfecta familia ensamblada. La cena de esa noche fue un nuevo nivel de guerra psicológica. Susan sirvió a todos excepto a mí, alegando que había calculado mal las porciones y no había hecho suficiente. Papá no dijo nada, solo empujó su propio plato ligeramente en mi dirección. Yo se lo devolví. Debajo de la mesa, Mia me deslizó una barra de granola. Su rostro nunca cambió mientras Susan lanzaba un discurso sobre límites, respeto y unidades familiares. Más tarde, Ethan llamó a mi puerta. Estaba allí con su pijama de dinosaurios, pareciendo más pequeño que sus 10 años. Me dijo que no quería el tazón, que su mamá estaba siendo rara con todo. Dijo que ella había pasado una hora al teléfono con alguien, usando palabras como documentación y patrones de comportamiento. Fue la primera grieta en la lealtad de los hijos de Susan que vi fuera del servidor de Discord. Las redes sociales de Susan se convirtieron en un arma. Publicó una foto familiar del mes pasado, pero yo había sido recortado. El pie de foto decía: protegiendo a mis bebés de la energía negativa. A veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Mamá bendecida, espacios seguros. La familia es lo primero. En una hora, tenía 47 comentarios preocupados de amigas del club de lectura y mamás de la PTA, preguntando si todo estaba bien. Papá finalmente me preguntó qué estaba pasando realmente durante nuestro viaje del jueves a la práctica de fútbol. Por primera vez en años, estábamos solos sin la orquestación de Susan. Le mostré el servidor de Discord en mi teléfono. No los mensajes, solo que existía. Su rostro pasó por varias expresiones antes de asentarse en algo que no pude leer. Me preguntó cuánto tiempo llevábamos fingiendo. Le dije que desde el principio. Esa noche, Jake deslizó una nota debajo de la puerta del baño mientras me cepillaba los dientes. Su letra era apretada y urgente. Está buscando internados y programas terapéuticos. La escuché hablar por teléfono con un lugar en Utah. Cuídate. La nota estaba firmada solo con una J. Fue la primera vez que se comunicó conmigo directamente fuera de Discord.
La escalada había comenzado. Susan estaba construyendo sistemáticamente un caso de que yo era el problema, el disruptor de su narrativa perfecta. Pero había cometido un error crucial. Había presionado demasiado y demasiado rápido, y ahora los 6 niños estábamos finalmente listos para contraatacar. Susan programó mi cita de terapia durante el recital de violín de Emma. El momento no fue accidental. Lo presentó como preocupación por mi bienestar, pero reconocí la crueldad calculada. Emma se había estado preparando para este recital durante meses. Ahora, tendría que elegir entre apoyar a mi hermana y asistir a terapia obligatoria con la amiga de Susan, la doctora Vicky Thompson. Elegí a Emma. El rostro de Susan se tensó cuando anuncié mi decisión en el desayuno. Hizo varias llamadas telefónicas mientras yo comía mi cereal. Cada conversación más fuerte que la anterior. Para cuando me fui a la escuela, había reprogramado la cita 3 veces, cada horario en conflicto con algo importante para mí o mis hermanos. En la terapia, las preguntas de la doctora Thompson se sentían como trampas. Me preguntó sobre mi enojo hacia mi madre por morir, si resentía a mi padre por seguir adelante, si me sentía reemplazado por los hijos de Susan. Cada pregunta torcía el duelo normal en algo patológico. Mantuve mis respuestas cortas y factuales. La pluma de la doctora Thompson rayaba su cuaderno con creciente frustración. Noah me mostró su cuaderno de bocetos esa noche. Página tras página de dibujos detallados mostraban nuestra familia dividida. Escenas de cena con paredes invisibles entre nosotros, fiestas de cumpleaños donde las sonrisas parecían muecas. Un boceto mostraba a los 6 niños como marionetas con Susan sosteniendo los hilos. La evidencia visual de nuestra miseria era abrumadora. Ethan comenzó a negarse a participar en la narrativa de Susan sobre mi inestabilidad. La había visto practicando expresiones de preocupación en el espejo del baño, ensayando frases sobre volatilidad adolescente y agresión inducida por el duelo. Cuando ella intentó que él confirmara que yo había estado actuando de forma extraña, él se encogió de hombros y se alejó. Jake notó la rebelión de su hermano pequeño y pareció inquieto por ello. Pasé horas imprimiendo conversaciones de Discord, creando un rastro de papel de nuestra infelicidad colectiva. La impresora se quedó sin tinta 2 veces. Escondí copias en 3 lugares diferentes. Una en las vigas del garaje, otra en la base hueca del viejo joyero de mi mamá y otra en una bolsa de plástico enterrada en el patio trasero. Evidencia de la desesperación de 6 niños, fechada y documentada. La escuela sugirió mediación familiar después de que el informe de la señora Peterson notara inconsistencias en nuestra dinámica familiar. Susan insistió en que yo necesitaba ayuda individual en su lugar. Que la terapia de grupo permitiría mi manipulación de los niños más pequeños. Programó otra cita a solas con la doctora Thompson. Esta vez durante la exposición de arte de Noah. El patrón se estaba volviendo obvio para todos, excepto para papá. Emma comenzó un blog anónimo sobre la positividad tóxica y las familias ensamblada. Solo compartió el enlace con 3 amigas de confianza, pero en días, la sección de comentarios explotó con historias similares. Padres forzando vínculos instantáneos, niños fingiendo felicidad, el agotamiento de mantener falsas narrativas. La publicación de Emma sobre el duelo de las madres siendo borrado por las demandas de la madrastra obtuvo más de 200 compartidos. Seguía Susan a su reunión de café con sus amigas del club de lectura. Desde un reservado en la esquina, observé su actuación. Se secó los ojos mientras describía mi arrebato violento, cómo temía por la seguridad de sus hijos, lo desgarrador que era verme perder el control. Grabé toda la conversación en mi teléfono. Sus amigas arrullaban con simpatía, ofreciendo sugerencias de internados terapéuticos y programas de supervivencia en la naturaleza. La madre de papá llamó esa noche. Susan se había puesto en contacto con ella para expresarle su preocupación por mi comportamiento, sugiriendo que sería mejor limitar mis visitas para la seguridad de todos. La voz de mi abuela sonaba confundida y preocupada. Nunca había visto ningún comportamiento preocupante en mí. Le expliqué lo que estaba pasando y su silencio habló por sí solo. Prometió llamar a papá directamente. Las provocaciones de Susan se intensificaron. Hacía comentarios sutiles sobre la muerte de mi madre, dejaba folletos de campamentos de duelo en mi almohada. Programaba chequeos sobre mi estado mental durante el tiempo de la tarea. Respondí documentando todo con calma. Llevaba un cuaderno donde registraba fechas, horas y citas exactas. Cuando Susan se dio cuenta de que estaba escribiendo durante sus sermones, su compostura se quebró. Exigió ver el cuaderno. Le dije que estaba escribiendo mis sentimientos, como sugirió la doctora Thompson. La mentira sabía dulce. La reunión familiar era en 3 semanas. Susan anunció que solo podría asistir si mostraba un progreso significativo en la terapia y me disculpaba públicamente por el incidente del tazón de mezcla. El plazo creó urgencia. Mis primos estarían allí, personas que me conocían desde que nací y que recordaban a mamá. Susan no podía arriesgarse a que ellos vieran a través de su narrativa. Mia me encontró solo en la cocina una noche. Miró a su alrededor nerviosa antes de hablar.
Su confesión salió de golpe. Susan ya había hecho esto antes. En su primer matrimonio, había pintado al padre de Mia como inestable cuando él cuestionó su forma de criar. Convenció a todos de que él era el problema hasta que él finalmente se fue, agotado de luchar contra su versión de la realidad. El patrón se estaba repitiendo. La máscara de Susan se resbaló durante el club de lectura en nuestra casa. Alguien preguntó por la foto de Instagram del incidente del libro de cocina. La voz cuidadosamente modulada de Susan se quebró mientras me llamaba mocoso malagradecido que no puede aceptar el amor. La habitación se quedó en silencio. Varias mujeres intercambiaron miradas. Susan intentó recuperarse, pero el daño estaba hecho. Su imagen de madrastra perfecta había mostrado su primera grieta pública. 2 días después, Susan me acorraló en el cuarto de lavado. Dejó clara su oferta. Disculparme públicamente, apoyar su proyecto del libro y asistir a terapia sin resistencia. O recomendaría tratamiento residencial a papá. Tenía folletos de 3 programas diferentes, todos especializados en adolescentes con trastornos de apego. Su sonrisa era triunfante mientras planteaba el ultimátum. El auto de Emma se convirtió en nuestra sala de guerra. Los 6 niños nos amontonamos dentro después de que Susan se fuera a su clase de yoga de los jueves por la noche. Susan está jugando ajedrez mientras todos los demás pensaban que estaban cenando en familia, dijo Jake, documentando patrones de comportamiento como si estuviera construyendo un caso legal en lugar de criar niños. La votación fue unánime. Habíamos terminado de fingir. Jake reveló algo crucial. El adelanto del libro de Susan ya se había gastado parcialmente en la renovación de la cocina y muebles nuevos. Sin nuestra cooperación para completar el libro, tendría que devolverlo. La presión financiera explicaba su creciente desesperación. Desarrollamos una estrategia simple: no más cubrir las ausencias de los demás de las actividades de Susan. No más sonrisas falsas durante las sesiones de fotos. No más armonía fingida en las cenas familiares. No seríamos abiertamente hostiles, eso alimentaría su narrativa. En cambio, simplemente dejaríamos de fingir ser la familia que ella insistía que éramos. El cambio fue sutil pero inmediato. En la cena, nos sentamos donde quisimos en lugar de en los asientos asignados por Susan. Jake se sentó junto a mí. Mia eligió el lugar junto a Emma. Ethan se apretó entre Noah y yo. Los ojos de Susan daban vueltas por la mesa, tratando de entender el cambio. Cuando sugirió que nos estábamos sentando mal, los 6 niños nos encogimos de hombros al unísono. Papá notó la nueva dinámica de inmediato. Su confusión era evidente al ver a sus 3 hijos biológicos interactuando voluntariamente con los hijos de Susan. Las conversaciones reales reemplazaron a las formalidades guionizadas. Noah le mostró a Ethan sus bocetos. Emma ayudó a Mia con álgebra. Jake y yo discutimos un videojuego que ambos jugábamos. La sonrisa de Susan se volvió cada vez más tensa. La comunidad comenzó a elegir bandos. 3 vecinos se acercaron a papá con preocupaciones. No sobre mí, sino sobre el comportamiento cada vez más errático de Susan. La señora Chen mencionó las extrañas llamadas telefónicas pidiéndole que me vigilara. Otro vecino informó sobre los intentos de Susan de reclutarla como testigo de mi supuesta inestabilidad. El tercero había escuchado a Susan gritándome a través de la cerca cuando pensaba que no había nadie cerca. El editor de Susan solicitó una entrevista familiar para los materiales promocionales del libro. El correo nos envió al pánico. Ella sabía que no mantendríamos la farsa frente a un entrevistador profesional. Intentó posponerla, alegando conflictos de horario, pero el editor insistió. Toda la estrategia de marketing del libro dependía de nuestra historia de hermosa familia ensamblada. La maestra de Ethan llamó para una conferencia de padres. Durante el tiempo de compartir, él le contó a su clase sobre las 2 familias viviendo en una casa, los niños reales y los hijastros que tenían que fingir ser hermanos. Había dibujado una imagen de 2 mesas de cena separadas empujadas una contra la otra. La maestra estaba preocupada por la dinámica familiar. Susan intentó descartarlo como imaginación infantil, pero la maestra se quedó con el dibujo. Asumí la responsabilidad de confundir a Ethan, diciéndole a la maestra que había estado luchando con el ajuste y que podría haber expresado mi frustración de manera inapropiada. La mentira protegió a Ethan de la ira de Susan mientras reforzaba mi supuesta inestabilidad. El alivio de Susan fue palpable, pero la sonrisa agradecida de Ethan me dijo que entendía el sacrificio. Nuestra rebelión sutil escaló. Empezamos a usar colores que chocaban para las fotos familiares preparadas por Susan. Mezclamos nuestras posiciones, niños biológicos y de Susan entremezclados en lugar de agrupados. Sonreíamos, pero de forma natural en lugar de posada. El amigo fotógrafo de Susan comentó que parecíamos más relajados. La mandíbula de Susan se apretó ante la observación. Los intentos de Susan por separarnos fallaron espectacularmente. Cuando intentó llevar solo a sus hijos biológicos de compras, Jake se negó a ir sin mí.
Cuando planeó una cena especial solo para sus hijos, Mia invitó a Emma y Noah a unirse. Ethan comenzó a llamarnos sus hermanos reales frente a Susan. Cada deserción la golpeaba como un golpe físico. La explosión llegó un martes por la noche. Papá se había ido a la ferretería. Susan me acorraló en la cocina, gritando sobre cómo había envenenado a sus hijos contra ella. Cómo había destruido a su familia, cómo todo había sido perfecto hasta que yo había abierto mi boca malagradecida. Su voz subió hasta convertirse en un chillido. No se dio cuenta de que papá había regresado, parado congelado en la puerta con la llave del auto todavía en la mano. El silencio después de que Susan se diera cuenta de que papá estaba allí se extendió interminablemente. Intentó recuperarse, dar un giro a la situación, pero papá finalmente había visto la verdad. Su rostro mostraba una mezcla de shock, culpa y un entendimiento naciente. Le pidió a Susan que explicara qué quería decir con que todo había sido perfecto. Su respuesta tartamudeante solo la hundió más. La señora Chen organizó una reunión informal del club de lectura del vecindario. El tema de discusión fue el comportamiento de Susan. 6 mujeres diferentes compartieron observaciones preocupantes. La mamá de al lado mencionó que Susan hacía preguntas invasivas sobre mi salud mental. Otra recordó los intentos de Susan de reunir historias negativas sobre mí. El consenso era claro, Susan era el problema, no yo. El informe de la consejera escolar se convirtió en nuestra evidencia más fuerte. 6 entrevistas diferentes con 6 niños diferentes habían arrojado un tema consistente: éramos infelices. La consejera notó la dinámica familiar inusual, la división clara entre hermanos biológicos y políticos, y la presión para fingir felicidad. Recomendó terapia familiar con un terapeuta neutral, no con la doctora Thompson. El plazo del editor de Susan acechaba. 2 semanas para entregar el capítulo final de su guía para la familia ensamblada perfecta. Su computadora permanecía abierta en el mostrador de la cocina, el cursor parpadeando en una página en blanco. Escribía frenéticamente y luego borraba todo. La historia que había planeado contar se estaba desmoronando y no podía descifrar cómo convertir nuestra realidad en su fantasía. La recogida de los padres se convirtió en una humillación diaria para Susan. Otros padres se habían enterado de su colapso en el estacionamiento. Habían presenciado sus amenazas siseantes hacia mí cuando pensaba que nadie miraba. Mantuvieron su distancia. Sus hijos de repente estaban demasiado ocupados para jugar con Ethan. El círculo social de Susan se estaba contrayendo justo cuando sus sueños profesionales implosionaban. Mantuve la compostura bajo presión, respondiendo a la narrativa de Susan con amabilidad. Cuando ella provocaba, yo respondía con calma. Cuando acusaba, yo documentaba en silencio. Cuando amenazaba, yo sonreía con tristeza y me alejaba. Mi negativa a jugar el papel de villano la frustró hasta llevarla a actos cada vez más desesperados. Papá lo observaba todo con creciente preocupación. La confrontación sobre el libro era inevitable. Papá le dijo a Susan que el proyecto debía detenerse, que nuestra familia necesitaba enfocarse en sanar sin el escrutinio público. La respuesta de Susan fue viciosa. Lo acusó de elegirlos a ellos sobre ella, de dejar que sus hijos lo manipularan, de ser demasiado débil para apoyar sus sueños. La discusión resonó por la casa mientras los 6 niños nos acurrucábamos en la habitación de Emma. Presentamos nuestra evidencia a papá a la mañana siguiente. Cronología de incidentes, conversaciones de Discord impresas, fotos de documentación de Emma, bocetos de Noah, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos de los vecinos. La verdad era innegable y abrumadora. 6 niños unidos en su miseria, forzados a fingir felicidad para una mujer que los veía como accesorios en su narrativa personal. Susan aceptó posponer el libro indefinidamente. Lo presentó como enfocarse en la sanación familiar, pero todos sabíamos la verdad. Sin nuestra cooperación, no tenía historia que vender. El editor no estaba interesado en otra familia ensamblada rota. Querían el cuento de hadas que Susan había prometido, el que nunca había existido fuera de su imaginación. Su intento de bloguear duró exactamente un día. Publicó sobre los desafíos de criar hijastros problemáticos, como el amor no siempre era suficiente, como algunas heridas eran demasiado profundas para sanar rápido. En horas, los 6 niños habíamos comentado con correcciones, aclaraciones y evidencia contradictoria. Susan borró la publicación, pero las capturas de pantalla ya circulaban entre los padres de nuestros compañeros de clase. La falsa paz era más inquietante que la guerra. Susan programó actividades separadas para sus hijos biológicos frente a los otros, admitiendo accidentalmente lo que habíamos sabido todo el tiempo. Éramos 2 familias obligadas a compartir espacio, no una unidad unida. Sus intentos de control de daños solo resaltaron la división que había pasado años negando. A través de las batallas, algo inesperado había sucedido. Los 6 niños que habían pasado años evitándose se habían convertido en aliados reales. Jake me ayudaba con la tarea. Yo le enseñaba a Ethan acordes de guitarra. Emma y Mia compartían ropa.
No dibujaba retratos de todos nosotros juntos, no posados, sino riendo genuinamente. Habíamos encontrado la hermandad sobreviviendo a la fantasía de Susan. Mia recibió un correo electrónico de su padre. Ella lo había estado actualizando en secreto durante meses, compartiendo sus temores sobre el comportamiento cada vez más errático de su madre. Él había respetado sus límites, pero seguía preocupado. Ahora, le ofrecía una salida. Una habitación en su apartamento, una escuela diferente, distancia de la toxicidad de Susan. Mia imprimió el correo y lo miró durante horas. La terapia familiar con un terapeuta neutral trajo avances y colapsos simultáneamente. Cuando se nos pidió compartir honestamente, los 6 niños presentamos un frente unido. No queríamos fingir más. Estábamos cansados de actuar. Queríamos autenticidad, incluso si eso significaba admitir que no éramos la familia ensamblada que Susan había intentado forzarnos a ser. La validación del terapeuta de nuestros sentimientos envió a Susan a una espiral visible. La confesión de Susan vino a través de lágrimas y rabia. Quería demostrar que podía tener éxito donde su primer matrimonio había fallado. Necesitaba que fuéramos perfectos, para validar sus decisiones, para demostrar que era una buena madre, para mostrar al mundo que podía ensamblar una familia por pura fuerza de voluntad. Su desesperación había impulsado cada manipulación, cada mentira, cada momento forzado de falsa armonía. Siguió la admisión de Jake. Había sido miserable desde el primer día, pero se sentía atrapado por las necesidades de su madre. Había visto cómo destruyó a su padre y temía que abandonarla desencadenara otro colapso, pero no podía fingir más. Estaba agotado de fingir felicidad, de mantener su engaño, de sacrificar su propia verdad por la narrativa de ella. La evidencia era innegable, años de mensajes, fotos, videos, documentación de múltiples fuentes. Solo el servidor de Discord contenía miles de mensajes detallando nuestra miseria colectiva. La fantasía de Susan estaba oficialmente muerta, terminada por los mismos niños que ella afirmaba haber unido. Jake simplemente soltó que mamá se gastó el dinero del libro en los gabinetes de la cocina como quien menciona el clima. Honestamente, ese momento merece un premio por el máximo impacto. La verdad era más desordenada, pero real. Éramos 6 niños dañados que habían encontrado conexión en la supervivencia compartida. La disculpa de papá llegó de forma quebrada. Se había perdido tanto en su propio duelo que había dejado que la fantasía de Susan lo cegara ante nuestro sufrimiento. Quería creer en su visión porque significaba que no nos había fallado al traer el caos a nuestras vidas. Sus lágrimas fueron la primera emoción auténtica que habíamos visto de un adulto en años. La última manipulación de Susan fue la más cruel. Amenazó con irse y llevarse a sus hijos biológicos, obligando a papá a elegir entre sus hijos y los de ella. El ultimátum fracasó espectacularmente. Jake, Mia y Ethan se negaron a irse. Habían encontrado una familia real en la batalla contra los delirios de su madre. Los propios hijos de Susan eligiéndonos a nosotros sobre ella fue el revés final. La confesión de Jake rompió algo fundamental en Susan. Su rostro se desmoronó mientras su hijo mayor explicaba sus años de miseria, su agotamiento por mantener sus engaños. Ella se volvió hacia Mia, luego hacia Ethan, buscando una lealtad que ya no existía, cuando incluso Ethan, de 10 años, dio un paso hacia mí en lugar de hacia ella. El mundo cuidadosamente construido de Susan se hizo añicos por completo. La documentación del servidor de Discord pintaba un cuadro innegable, años de evitación coordinada, miseria compartida y planes de escape desesperados. El terapeuta revisó las impresiones mientras Susan permanecía rígida en su silla. Cada página revelaba otra capa de nuestra actuación colectiva, otra grieta en su perfecta narrativa familiar. El rostro de papá se volvía más pálido con cada revelación. Los intentos de Susan por recuperar el control se volvieron cada vez más frenéticos. Programó reuniones individuales con cada uno de sus hijos biológicos, tratando de convencerlos de que estaban siendo manipulados. Jake grabó su sesión en su teléfono. Mia tomó notas detalladas. Ethan simplemente se salió a mitad de camino. Su rechazo unificado a su narrativa dejó a Susan buscando nuevas tácticas. La realidad financiera golpeó duro. El editor de Susan exigió o el manuscrito completado o la devolución del adelanto. El dinero ya se había gastado en las renovaciones de la cocina y los muebles destinados a escenificar el hogar familiar perfecto. Sin nuestra cooperación, no tenía libro que entregar. Papá inició los procedimientos de separación. No el divorcio todavía, sino un espacio necesario para que todos respiraran. La reacción de Susan fue volcánica. Alternaba entre súplicas llorosas y acusaciones viciosas. Me culpaba a mí por envenenar a sus hijos, a papá por debilidad, al terapeuta por parcialidad. Todos tenían la culpa excepto ella. El día de la mudanza llegó con los 8 miembros de la familia presentes. Susan empacó mientras nosotros mirábamos, sus movimientos eran bruscos y enojados. Intentó una última manipulación, diciéndoles a sus hijos que tenían que elegir,
ella o esta familia rota. Jake me ayudó a llevar cajas a su auto. Mia organizó los artículos de la cocina con Emma. Ethan se sentó en los escalones del porche entre Noah y yo, con su pequeña mano apretando la mía. El tazón de mezcla se convirtió en el campo de batalla final. Susan lo tomó, reclamándolo como suyo ya que lo había estado usando. Pude haber peleado, pude haber hecho una escena. En cambio, lo envolví cuidadosamente en papel de periódico y se lo entregué. Ella lo necesitaba más que yo. Mis recuerdos de mamá no vivían en la cerámica. La salida de Susan debería haberse sentido como una victoria, pero se sintió hueca. 6 niños parados en el camino de entrada viéndola alejarse. Sus hijos seguían con nosotros por su propia elección. La casa se sintió diferente de inmediato. No mejor exactamente, pero real. No más comidas actuadas. No más fotos montadas. No más fingir ser algo que no éramos. Jake reclamó la habitación del sótano que Susan le había prohibido usar. Su primer acto fue borrar el servidor sobreviviendo a Susan y crear uno nuevo. Solo nosotros. Los mensajes pasaron de estrategias de supervivencia a comunicación genuina. Preferencias de películas, ayuda con la tarea, memes compartidos, cosas normales de hermanos que nunca se nos habían permitido antes. Mia decidió quedarse a pesar de la oferta de su padre. Estableció un horario de videollamadas con él, pero eligió permanecer con la familia que había encontrado en la batalla. Su relación con Emma evolucionó de la evitación cuidadosa a una amistad genuina. Se pintaban las uñas y compartían ropa sin la narrativa de hermandad forzada de Susan colgando sobre ellas. El ajuste de Ethan fue el más difícil. A los 10 años, había pasado la mayor parte de su vida fingiendo felicidad. Las emociones reales lo confundían. Empezaba a sonreír para las fotos, luego recordaba que ya no tenía que posar. Noah trabajó con él en proyectos de arte, enseñándole a expresar sentimientos a través del dibujo en lugar de la supresión. Papá luchó con la culpa y el alivio a partes iguales. Había fallado en ver nuestra miseria, pero lo estaba intentando ahora. Las cenas familiares se volvieron opcionales. A veces aparecían los 6 niños, a veces solo 2 o 3. La libertad de elegir marcó toda la diferencia. Comíamos sobras en platos desparejados y nadie lo documentaba para las redes sociales. Los intentos de Susan de mantener el control a la distancia fallaron espectacularmente. Creó un blog sobre alienación parental, afirmando que yo había puesto a sus hijos en su contra. Jake, Mia y Ethan respondieron con sus propias publicaciones detallando años de manipulación. El blog desapareció en una semana. La escuela notó los cambios de inmediato. 6 niños que anteriormente mantenían distancias cuidadosas ahora se sentaban juntos en el almuerzo. Nos ayudábamos con la tarea. Aparecíamos en los eventos de los demás porque queríamos, no porque Susan lo programara. Los maestros comentaron sobre cuánto más felices parecíamos. La casa se reorganizó de forma natural. La práctica de violín de Emma ya no tenía que programarse en torno a la danza de Mia. El juego de Jake no tenía que acomodar mi horario de fútbol. Trabajábamos los unos con los otros orgánicamente, de la manera en que lo hacen las familias reales. El calendario codificado por colores fue retirado, reemplazado por una simple pizarra blanca donde nos escribíamos notas. Ethan comenzó a llamarme su hermano sin que nadie se lo pidiera. No hermanastro, no la terminología cuidadosa de hermano extra de Susan. Solo hermano. La primera vez que lo dijo, tuve que salir de la habitación. Emma me encontró en el garaje, no llorando exactamente, pero algo parecido. Ella entendió sin palabras. Papá aprendió a cocinar más allá de las comidas básicas de supervivencia. Nos turnábamos para ayudar, enseñándonos recetas que recordábamos o encontrando nuevas en línea. Jake resultó ser sorprendidamente bueno con el salteado. Mia hacía unos brownies increíbles. Comíamos nuestros éxitos y fracasos juntos. No se requería fotografía. La situación financiera de Susan se deterioró rápidamente. Sin el adelanto del libro, no podía permitirse el apartamento que había imaginado. Se mudó con su madre, quien siempre había fomentado sus fantasías. Sus redes sociales pasaron de publicaciones de la familia perfecta a citas inspiradoras vagas sobre la resiliencia y el empezar de nuevo. Las primeras vacaciones sin Susan se sintieron extrañas. Papá preguntó qué queríamos hacer para el Día de Acción de Gracias. La respuesta unánime lo sorprendió. Nada sofisticado. Hicimos sándwiches y jugamos juegos de mesa. Sin trajes a juego, sin círculo de gratitud forzado, sin fotos montadas, solo 6 niños y un papá descubriendo cómo ser una familia de verdad. Las solicitudes universitarias de Emma incluyeron ensayos sobre relaciones auténticas frente a las actuadas. Entró en su primera opción con una beca. El comité de admisiones mencionó la honestidad cruda de su ensayo como un factor decisivo. Susan intentó atribuirse el mérito en Facebook. Los 6 niños denunciamos la publicación.
El arte de Noah evolucionó de bocetos oscuros de división a piezas más brillantes que mostraban una conexión genuina. Su maestro de arte envió su portafolio a una exhibición juvenil. La pieza que ganó mostraba a 6 niños en una mesa de cocina, sin paredes invisibles entre ellos. La tituló después de la actuación. Jake y yo desarrollamos una amistad real. Jugábamos videojuegos juntos sin llevar la cuenta de quién ganaba más. Él me enseñó a programar, yo lo ayudé con ensayos de historia. La competencia que Susan había fomentado entre nosotros se disolvió en apoyo mutuo. Los recitales de danza de Mia se convirtieron en eventos familiares por elección. Aparecíamos porque queríamos apoyarla, no porque Susan lo exigiera. Ella actuaba mejor sin el ojo crítico de su madre en la audiencia. Su instructor notó su mayor confianza y expresión natural. Papá comenzó terapia él mismo, sesiones individuales para procesar su papel en permitir la fantasía de Susan. Llegaba a casa de las citas agotado pero más lúcido. Se disculpó con cada uno de nosotros individualmente, no por traer a Susan a nuestras vidas, sino por no ver lo que nos costó. La casa se sentía más grande sin la presencia opresiva de Susan. Las habitaciones que habíamos evitado se convirtieron en espacios comunales. El sótano que Jake reclamó se convirtió en un lugar de reunión para todos nosotros. Instalamos sistemas de juegos viejos y tuvimos torneos que terminaban en risas en lugar de un silencioso recuento de puntos. Los intentos de Susan por recuperar el control se volvieron más desesperados. Amenazó con acciones legales por la custodia de sus hijos. Su abogado la dejó cuando Jake, Mia y Ethan testificaron sobre su deseo de quedarse con papá. El juez ordenó visitas supervisadas a las que Susan rara vez asistía, alegando que habíamos envenenado a sus hijos contra ella. Los eventos escolares se volvieron menos estresantes sin las demandas de documentación de Susan. Asistíamos a las presentaciones, juegos y conciertos de los demás porque queríamos. Los padres notaron el cambio en la dinámica, varios mencionaron cuánto más naturales parecíamos juntos. El tazón de mezcla regresó inesperadamente. Susan lo dejó en el porche una noche con una nota afirmando que no necesitaba nuestras pertenencias contaminadas. Lo encontré a la mañana siguiente, envuelto cuidadosamente en el mismo periódico que yo usé. Lo usamos ese fin de semana para hacer galletas, con los 6 niños amontonados en la cocina. Usamos las recetas de ambas mamás, creando algo nuevo. Papá aprendió a vernos como individuos en lugar de la unidad ensamblada de Susan. Notó las preferencias musicales de Emma, los temas artísticos de Noah, mis estadísticas de fútbol. Le preguntaba a Jake sobre programación, a Mia sobre danza, a Ethan sobre su fase de dinosaurios. Las conversaciones ocurrían naturalmente en lugar de a través de las reuniones familiares forzadas de Susan. La última sesión de terapia antes de que Susan se mudara oficialmente reveló la profundidad de nuestra transformación. 6 niños que habían pasado años evitándose ahora elegían sentarse juntos. Hablamos sobre límites, respeto y la diferencia entre la familia forzada y la conexión elegida. El terapeuta notó nuestro progreso con asombro visible. El último intento de manipulación de Susan vino a través de Ethan. Le envió regalos con notas sobre cuánto extrañaba a su bebé, tratando de culparlo para que la visitara. Él trajo los paquetes a las reuniones familiares donde los discutimos abiertamente. Su decisión de donar los regalos a la caridad vino de él, no de nosotros. El poder de Susan sobre sus hijos se había evaporado por completo. La nueva normalidad se asentó gradualmente. La tarea se hacía en la mesa de la cocina con quienquiera que necesitara ayuda. La cena era a veces de los 8, a veces de solo unos pocos. Aprendimos las preferencias reales de cada uno en lugar de los roles asignados por Susan. A Jake le gustaban las películas de terror. Mia prefería los misterios. Ethan amaba los documentales sobre el espacio. 6 meses después de que Susan se fuera, ayudé a papá a quitar el calendario codificado por colores. Detrás de él, encontramos las marcas de altura de Emma de cuando era pequeña antes de que Susan llegara. Papá las trazó con su dedo, recordando. Pasamos la tarde agregando nuevas marcas para los 6 niños. No porque nadie nos obligara, sino porque queríamos documentar nuestro crecimiento real juntos. El servidor de Discord evolucionó a un chat grupal lleno de actualizaciones mundanas y bromas internas. No más estrategias de escape ni tácticas de supervivencia. Solo 6 niños que habían encontrado una hermandad real en los restos de la fantasía de alguien más. Seguíamos llamándolo sobrevivir juntos, pero ahora significaba algo diferente. Ya no estábamos sobreviviendo a Susan, solo estábamos sobreviviendo a la vida juntos, de la manera en que lo hacen las familias.